Muy buenas tardes a todas y todos. Quiero expresar un sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por estar aquí en este día tan especial para nosotros. Es un honor y un privilegio dirigirme a esta distinguida audiencia en este evento tan significativo. Hoy nos encontramos reunidos en este bello recinto histórico que ha sido fiel observador y actor de acontecimientos que han dado forma a la nación mexicana. La historia de la Garita de San Lázaro comienza con el pasado indígena y la transformación de la región lacustre de Oriente en un teatro de guerra donde se enfrentaron conquistadores españoles y población originaria por la defensa de México Tenochtitlan. A la caída del Imperio Mexica se construyó un edificio militar para resguardar los bergantines de Hernán Cortés y proteger los primeros asentamientos españoles en la ciudad. Pasado el peligro de una rebelión indígena, se construyeron edificios que le darían identidad a la zona, como el Hospital de Leprosos, la Iglesia de la Virgen de la Bala, la Garita de San Lázaro, sobreviviendo este último al paso del tiempo y siempre ligado a los grandes acontecimientos de la historia nacional. La Garita, como testigo mudo, presenció diversos momentos importantes de la historia de nuestro país, como la entrega de las llaves de la ciudad al ejército invasor francés, la partida de Porfirio Díaz al exilio, la llegada de las tropas zapatistas durante la Revolución. En sus instalaciones se cumplieron las funciones más diversas y variadas que fomentaron la comunicación, el comercio y la educación. En sus muros se guardó el eco de mercaderes, de tropas y risas infantiles. Fue testigo del crecimiento de la mancha urbana, de la industrialización y sobre todo del establecimiento del Palacio Legislativo. Es para mí un honor compartirles que cada uno de ustedes podrá tener el día de hoy en sus manos el libro La Garita de San Lázaro, Evolución e Imaginario Histórico de la Puerta de Oriente, en el cual se plasma una narración del proceso cambiante y testimonial de este monumento histórico. Asimismo, se articula cronológica y temáticamente la historia de la Garita, tocando desde el espacio físico hasta los elementos simbólicos culturales, sin olvidar las relaciones político-sociales que se gestaron desde el periodo prehispánico hasta el presente. En sus páginas podrán encontrar cómo se fue transformando el espacio geográfico para dar paso a lo que actualmente conocemos como San Lázaro, con sus estaciones del metro, la terminal de autobuses de pasajeros de Oriente y, por supuesto, el espacio legislativo. Actualmente, la función de la Garita ha cambiado para ser un espacio cultural que alberga la memoria legislativa a través de las colecciones resguardadas del Archivo Histórico de la Cámara de Diputados. Dichas colecciones comprenden un periodo cronológico de 1842 al 2008 y se componen de las colecciones de los diarios de los debates de la Cámara de Diputados, el Diario Oficial de la Federación y algunos documentos como leyes y decretos que muestran la riqueza documental bajo la custodia de este gran archivo. Después del corte de listón, quiero invitarlos a conocer la exposición denominada Los Constituyentes Mexicanos, misma que se encuentra centrada en los documentos generados por el trabajo legislativo, discusiones y propuestas de políticos e ideólogos que aportaron sus opiniones, conceptos y perspectivas de nación al ejercicio constituyente en el que participaron. Pues las constituciones mexicanas se erigen como el fiel de la balanza del poder político en México. Las constituciones de 1824, 1836, 1843, 1857 y 1917 dan cuenta del momento cumbre de la política mexicana en cada historia específica. En una selección de 7 documentos que podrán visualizar, se hace notar el proceso por el que transitaron los documentos reglamentarios y constitucionales de 1821 hasta 1917. Estos documentos son muestra fehaciente de aquellos trabajos legislativos convocados legítimamente y regidos por las normas institucionales que otorgaron validez y certeza jurídica. Antes de ceder el micrófono,
Quiero externar mi profundo agradecimiento al diputado Ignacio Mier Velasco, presidente de la Junta de Coordinación Política, a la secretaria general, la maestra Graciela Báez Ricardes, al secretario, el licenciado Hugo Cristian Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios, y al secretario de Servicios Administrativos y Financieros, el licenciado Juan Carlos Cummins García, quienes han contribuido a propiciar y mantener un entorno en el que se preserva y se difunde el archivo. Su sensibilidad y dedicación merecen un reconocimiento especial. Muchas gracias. En este espacio, hoy celebramos y reconocemos que esta labor es continua y mantenemos el compromiso de salvaguardar la información y proteger el patrimonio de todas y todos los mexicanos, para así permitir que las futuras generaciones aprendan y conozcan la riqueza de nuestra historia y con ello construir puentes entre el pasado y el presente. Muchas gracias nuevamente a todos. Muy buenas tardes a todas, a todos, los invitados especiales, especialmente a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, mis compañeros coordinadores de los grupos parlamentarios, a la presidenta de la mesa directiva, a Noemí Luna, muchísimas gracias, diputada, por estar aquí con nosotros, presidenta, a los funcionarios del Gobierno de México, a mis compañeras y compañeros diputados, a la secretaria general Graciela Báez, a todas y a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Es un momento muy importante para la Cámara de Diputados, para el Poder Legislativo, recuperar este inmueble que forma parte del patrimonio histórico y del patrimonio edificado de México. El padre de la arqueología de nuestro país, sin lugar a dudas, de la arqueología moderna, es Manuel Gamio. Él solía decir que la forma más ilustrativa para que el pueblo llegue a comprender la historia de quienes forjaron patria es a través de la conservación de la cultura material y arquitectónica, ya que en ella se narran crónicas, relatos, memorias e incluso leyendas de la esencia histórica nacional y de sus protagonistas. Esto es precisamente la base y propósito que inspiró a la Junta de Coordinación Política para la recuperación y conservación de la garita de San Lázaro. No fue necesario programar recursos adicionales. Dentro de nuestra estrategia de austeridad, se utilizaron las economías presupuestales. Tampoco tuvimos que inventar fideicomisos. La importancia de este lugar es tal que en sus cimientos se albergan vestigios de más de 500 años de historia nacional. Este fue el punto neurálgico de encuentro entre los pueblos que componían la Triple Alianza. La entrada de tributos, el intercambio de mercancías, incluida la movilidad pluvial tenochca. Desde aquella época, hablando de los tiempos de antes, durante y después de la llamada conquista, el oriente de la ciudad resultaba estratégico, ya que hacía este punto cardinal y de él irradiaban los llamados caminos de agua que comunicaban con el reino de Texcoco, el cual formaba parte junto con Tlacoapan y México Tenochtitlan, la Triple Alianza. Tanto el comercio como la defensa de la ciudad dependían del puerto oriente, lo cual quedaría evidenciado durante el asedio español, siendo de sobra conocida la historia de los bergantines de Cortés que desde Texcoco navegaron y atacaron la ciudad. Este sitio fue testigo de la fundación, expansión y finalmente la caída de México Tenochtitlan, pero a su vez deponente del sincretismo a la llegada de Hernán Cortés, de dos culturas que finalmente derivaron en la conformación de quienes somos hoy en día, como bien dice Miguel León Portilla. Cada una de estas paredes podría narrar nuestras grandes transformaciones, desde la época prehispánica,
pasando por la conquista, la independencia nacional, las intervenciones extranjeras, la guerra de reforma, la Revolución Mexicana, la lucha por la democracia y finalmente la cuarta transformación de México. Como lo dijo el gran antropólogo Ángel María Garibay, esta garita es memoria viva. A todas luces, la garita de San Lázaro narra la historia misma por la construcción de un Estado-nación como lo concebimos y a su vez un lugar de encuentro con nuestros antepasados. La Puerta de Oriente es también la puerta simbólica de la historia nacional. La garita de San Lázaro y la zona aledaña vieron desfilar a las tropas invasoras de Estados Unidos en 1847 y de Francia en 1863. También fueron testigos del paso de Benito Juárez hacia Veracruz durante la Guerra de Reforma, de la retirada de las tropas francesas, de la partida de Porfirio Díaz hacia el exilio en 1911 y de Venustiano Carranza hacia el puerto de Veracruz en dos ocasiones, en 1914 y 1920. La garita de San Lázaro también fue cuartel federal, cuartel zapatista y oficina de telégrafos. Es por lo anterior que este espacio también está planeado para recuperar su sentido histórico como punto de encuentro de nuestro pueblo y con nuestra historia nacional. Aquí se concentrará, como ya bien lo dijo Perla, una gran parte del acervo legislativo, sus iniciativas, sus dictámenes, pero sobre todo los diarios de debate que dan muestra del carácter plural, transparente, abierto y de cara al público sobre nuestro quehacer como representantes populares. A partir de hoy, la garita de San Lázaro será un punto neurálgico en el que el pueblo podrá acceder no solo al recinto legislativo, sino a sus libros que contienen documentos históricos como los reglamentos de la soberana Junta Provisional Gubernativa y de la Regencia de 1821, así como el diario de debates de los constituyentes de 1824, 1957 y 1917. También estarán disponibles los proyectos arquitectónicos como el frontispicio, obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, y los espacios culturales, el museo, biblioteca y librería que forman parte del recinto de esta soberanía. Esto marcará el inicio de una nueva etapa, junto con el Archivo General de la Nación, que hoy cumple 200 años, ubicado a menos de 1 kilómetro de distancia, como lugares de resguardo, acopio y almacenamiento del saber histórico y archivístico de nuestro país. Se trata de una ampliación de las bases que rigen a la labor cultural, del rescate de espacios públicos y de parlamento abierto que hoy caracteriza a nuestro Congreso mexicano. A pesar de que este patrimonio parecería exclusivo de la Ciudad de México por su ubicación, es todo lo contrario, ya que este inmueble pertenece a todos los mexicanos. La Cámara de Diputados es la Casa del Pueblo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado presidente.